El proyecto Monitoreo Social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de 8 eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de OSANDRI. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, @MSPAFECUSAC. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 921 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Es un placer saludarle. Ya estamos con usted aquí en Coronavirus, la pandemia. Su servidor José Ángel Gutiérrez, invitándole a que se quede con nosotros durante la siguiente hora en esta producción de la Universidad de Guadalajara. Con todo el agradecimiento para las televisoras públicas de la República Mexicana y de América Latina que se suman, al igual que del Caribe, en esta transmisión. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, sugerencias, opiniones, sus dudas a través de nuestras redes sociales, en las cuales nos encuentra como Canal 44 TV, tanto en Facebook como en Twitter, Canal 44 TV, a la par de un número que tenemos permanentemente a su disposición para sus comentarios por la vía de WhatsApp, el 33 22 42 06 90, 33 22 42 06 90, a sus órdenes. Participe y acompáñenos. El tema central de coronavirus, la pandemia en este día, las empresas farmacéuticas que analizan aplicar una tercera dosis contra COVID-19. La vacuna contra el virus del SARS-CoV-2 podría aplicarse con refuerzos anuales. La Agencia Española de Medicamentos señala que la mayoría de las vacunas autorizadas para la emergencia sanitaria requiere al menos de 2 dosis para conseguir la máxima eficacia, y solo la China CanSino es de una sola dosis. Estados Unidos analiza la posibilidad de aplicar una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 entre 9 y 12 meses después del primer esquema, como parte de un refuerzo al sistema inmune. Y con la pandemia, más de 50 países retrasan la aplicación de vacunas para la población infantil. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud, principalmente advertencias sobre los riesgos de que surjan grandes pandemias. Si le parece, entramos en materia. Empresas analizan aplicar 3 dosis de la vacuna coronaria para aumentar así la inmunización. Un cambio dramático dio el virus SARS-CoV-2 a las vacunas, aunque ya se esperaba las mutaciones y variantes desde antes de la denominación pandemia. Continuó el caminar acelerado para su desarrollo y ahora en el trayecto se realizan las composiciones para reforzar su potencia. Desde antes de que apareciera la única herramienta para su eliminación, como son los biológicos, ya estaba la advertencia años atrás de lo difícil de tener un arma para eliminar a los coronavirus, con la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave SARS en el 2003 y con el MERS en 2012. Si con ambos virus mutantes se ha dificultado el tener un tanque para su eliminación, con la llegada del SARS-CoV-2 y los avances en la ciencia, se da un salto importante para inmunizar a la población mundial.
Sin embargo, las mutaciones y variantes de COVID-19 han ocasionado que las farmacéuticas revisen de manera puntual sus fórmulas para potenciar las vacunas y dar batalla a este virus más contagioso y de difícil contención. Entre los aspectos que se monitorean en cada nación son de tipo epidemiológico y virológico, transmisibilidad, la gravedad de la infección, el riesgo de reinfección y la respuesta de anticuerpos y la vigilancia puntual genómica. Y con urgencia se investiga la actividad de neutralización de los sueros de pacientes restablecidos y vacunados contra esta variante para determinar si tiene algún impacto en la eficacia de la vacuna. De ahí que algunos laboratorios comienzan a establecer el no solo aplicar 2 dosis, sino 3 para analizar la efectividad y tratar de erradicar la exposición. Uno de ellos, Pfizer, realiza estudios adicionales con una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 para analizar si una tercera dosis a los previamente vacunados garantiza inmunidad de largo plazo ante las variantes. Para la aplicación de la vacuna coronaria se analiza también los tiempos en que deberá de tener un refuerzo. Recordar que para analizar la efectividad de las vacunas se tarda casi 10 años y en este lapso se ha analizado de manera detenida cada etapa de su desarrollo. Sin embargo, con la pandemia COVID-19, las que actualmente se aplican fueron autorizadas por la emergencia sanitaria. Algunos países como Brasil, India y de la región europea, aunque han vacunado a un número importante de su población, viven uno de los peores momentos de la pandemia por el aumento en el número de contagios y muertes atribuido a la propagación de las variantes. Para vencer el SARS-CoV-2, las vacunas no son las únicas armas para inmunizar a la gente. La única técnica que se tiene a la mano en estos momentos está al alcance de todas y todos: la sana distancia, el lavado de manos y la protección con cubrebocas. Informó Isaura López Villalobos. El reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra nos lo ofrece Cristina Gallego, corresponsal de EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A nivel mundial, la pandemia de COVID-19 sigue intensificándose, con los casos subiendo por 9ª semana consecutiva y las muertes por 6ª. Los casos globales desde que comenzó la crisis sanitaria rozan los 147 millones, mientras que las muertes superan las 3.100.000, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha mostrado especialmente preocupado por la situación en la India, donde se están registrando cifras récord de más de 350.000 casos diarios, más de un tercio del total global, por lo que ha movilizado ayuda para asistir a este país. Tedros ha declarado que la situación en la India es más que desgarradora y que la OMS está haciendo allí todo lo que está en sus manos, movilizando equipamiento y enviando ayuda que incluye concentradores de oxígeno, hospitales móviles prefabricados y material de laboratorio. Por otro lado, la OMS alertó de que si queremos evitar múltiples brotes de enfermedades mortales como el sarampión, la fiebre amarilla o la difteria, se debe garantizar que los servicios de vacunación rutinarios estén protegidos en todo el mundo pese a la pandemia. La crisis sanitaria ha interrumpido numerosas campañas de vacunación contra otras enfermedades, poniendo en riesgo la salud de unos 228 millones de personas, en su mayoría niños, por lo que la OMS ha lanzado un plan para intentar reducir esta brecha. Con respecto a la vacunación contra la COVID-19, un grupo de expertos de la OMS ha iniciado esta semana las reuniones para estudiar la vacuna china de Sinopharm, con el objetivo de aprobar su uso de emergencia. El mismo grupo de expertos se reunirá este viernes para estudiar la inclusión en la lista de emergencia de la vacuna de la firma estadounidense Moderna, y el 5 de mayo hará lo mismo con la de Sinovac, otra de las desarrolladas en China. La inclusión de vacunas en la lista de emergencia de la OMS es importante porque las autorizadas por el organismo internacional pueden formar parte del programa COVAX de distribución de dosis en países en desarrollo. Este programa ya ha repartido unas 50 millones de dosis en más de un centenar de países desde marzo, la mayoría de la marca sueco-británica AstraZeneca y producidas en India y Corea del Sur.
Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias a Cristina Gallego. La Organización Panamericana de la Salud alerta respecto a la disminución de vacunas para niños. Todo esto en medio de la crisis por COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que con la irrupción del virus SARS-CoV-2 se interrumpió la inmunización en población infantil. Hubo 18% menos de niños que recibió la dosis de la vacuna DPT-3 contra la difteria, tétanos y tosferina en 2020 comparado con el año anterior. En el arranque de la semana de vacunación en las Américas, la directora del organismo, Carissa Etienne, informó que el año pasado un 20% menos de niños recibió la dosis contra sarampión, paperas y rubéola. Las restricciones de movimiento por COVID-19 contribuyeron a un menor número de vacunas. Además, muchas personas se mostraron reacias a ir a los centros de salud para solicitar vacunas por temor a la transmisión. En medio de la baja en la inmunización del año pasado, hubo buenas noticias. Durante la semana de vacunación de 2020, 16 países vacunaron a poblaciones contra influenza, dando prioridad a los trabajadores de la salud, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, se vacunaron más de 100 millones de personas, lo que reduce la posibilidad de que los sistemas de salud, ya agravados por el COVID, se vean abrumados por los pacientes con gripa. En 2020, 10 países vacunaron a más de 250,000 niños y adultos contra el sarampión, 9 países vacunaron contra poliomielitis y 8 contra el virus del papiloma humano durante esa semana. Durante más de 40 años, el programa ampliado de inmunización de la OPS ha ayudado a convertir a las Américas en un líder mundial en la eliminación y control de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como la rubéola, síndrome de rubéola congénita, sarampión y tétanos neonatal. Desde la creación de este programa, los países han pasado de utilizar 6 vacunas en sus esquemas nacionales a un promedio de más de 16 vacunas, lo que representa una mayor protección para la población, informó Elizabeth Ortiz. Y aunque los servicios de inmunización han empezado a recuperarse de las perturbaciones causadas por COVID-19, millones de niños siguen estando expuestos a enfermedades mortales, según siguen advirtiendo tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF y Gavi, la Alianza para las Vacunas, en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización. Las 3 organizaciones han destacado también la necesidad urgente de renovar el compromiso de la comunidad mundial para mejorar el acceso y la aceptación de la vacunación. Una encuesta de la OMS revela que a pesar de los progresos realizados en comparación con la situación imperante en 2020, más de la tercera parte de los países encuestados, el 37% para ser exactos, sigue registrando perturbaciones en sus servicios de inmunización sistemática. Las campañas a gran escala también están interrumpidas según los nuevos datos. 60 de estas campañas que salvan vidas están actualmente aplazadas en 50 países, lo que expone a unos 228 millones de personas, la mayoría niñas y niños, al peligro de contraer enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla y la poliomielitis. Más de la mitad de estos 50 países afectados se encuentra en África, lo que pone de manifiesto las desigualdades persistentes en el acceso de la población a los servicios fundamentales de inmunización. Las campañas de inmunización contra el sarampión, que es una de las enfermedades más contagiosas y puede provocar grandes epidemias, allí donde la gente no está vacunada, son las más afectadas. Hasta la fecha se han aplazado 23 campañas de vacunación contra el sarampión, una situación que afecta a unos 140 millones de personas. Muchas de estas campañas se han retrasado ya durante más de un año, según denunció la Organización Mundial de la Salud. Científicos de China y Cuba trabajan para adelantarse a futuras pandemias mediante la investigación de una potencial vacuna genérica que proteja contra diferentes tipos de coronavirus y posibles cepas emergentes. Científicos de Cuba y China quieren adelantarse a futuras pandemias mediante la investigación de una potencial vacuna genérica que proteja contra diferentes tipos de coronavirus y posibles variantes emergentes. El proyecto PanCorona tiene su base en un centro de investigación y desarrollo biotecnológico conjuntos que funcionan desde 2019 en la ciudad de Jiangsu, provincia de Hunan,
y lo lideran expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la isla caribeña. Su director, el doctor Gerardo Guillén, explica. Es de esperar que ocurran nuevas epidemias y el coronavirus, que es una familia de virus, es uno de los más propensos a causar zoonosis, que es el paso de animales a humanos. PanCorona es un antígeno de tipo recombinante, que es la plataforma de desarrollo de vacunas en la que el Centro de Ingeniería tiene mayor experiencia, con antecedentes exitosos como la de hepatitis B, además de 2 de los candidatos contra la COVID-19, uno de ellos, Abdala, en última fase de ensayos clínicos. Y en base a esta experiencia diseñamos antígenos que son, vamos a decir, artificiales, porque unen fragmentos comunes a estos coronavirus que no necesariamente están unidos en los virus naturales. Y estas proteínas artificiales con estas regiones comunes es lo que sería el candidato vacunal. Estas trabas y el bloqueo, como ellos llaman al embargo de Cuba, también han hecho más creativos a los científicos de la isla. No hay tal reactivo, bueno, ¿cómo podemos sustituirlo? ¿Cómo podemos cambiar el proceso? Bueno, pues ahí tiene usted, no se sabe por lo pronto cómo cambiar los procesos, pero sí están en estas investigaciones para tratar de llegar a una vacuna genérica. Y mientras tanto, el Centro Gamaleya, responsable de la vacuna Sputnik V contra COVID-19, anunció que tras las campañas de vacunación en Rusia y otros países, han concluido que puede esperar hasta 3 meses para la aplicación de la segunda dosis sin que pierda su efectividad. El director del Centro de Epidemiología y Microbiología, Alexander Ginsburg, dio a conocer que el intervalo mínimo de aplicación de los 2 componentes puede elevarse de 21 días hasta 3 meses. Aclaró que el aumento del intervalo entre ambas dosis no influirá en la intensidad de la respuesta inmune inducida por el medicamento y en algunos casos la aumentará y prolongará. El Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología es una institución líder en su esfera a nivel mundial y en el siglo XX Gamaleya, al frente del centro, luchó contra epidemias de cólera, difteria y tifus, así como organizar campañas de vacunación masiva en la Unión Soviética. El centro gestiona una de las mayores colecciones de virus del mundo y tiene sus propias instalaciones para la elaboración de vacunas. Desde los años 80, el Centro Gamaleya ha liderado los esfuerzos para desarrollar una plataforma tecnológica basada en adenovirus que se encuentran en los adenoides humanos. Permítanos una pausa, continuamos enseguida con usted. Agradecemos el que continúe con nosotros y avanzamos con la información. Moderna impulsa un ensayo clínico para su tercera dosis anti-COVID que pueda contemplar también la variante. Ian Haydon recibió la vacuna anti-COVID que fue desarrollada por la farmacéutica Moderna para saber si era segura. Ahora en 2021 ya recibió su tercera dosis. Este experimento de refuerzo revelará si las vacunas adaptadas a la cepa refuerzan la inmunidad y si son seguras. El comunicador científico difundió su experiencia en su cuenta de Twitter. Si bien los datos iniciales confirman que la vacuna Moderna COVID-19 proporciona una actividad neutralizante contra variantes de interés, por precaución, Moderna está impulsando las siguientes estrategias. Un candidato de refuerzo específico de la variante, basado en la B1351, identificada por primera vez en la República de Sudáfrica, y una tercera dosis de la vacuna Moderna como refuerzo al nivel de dosis de 50 microgramos. El ensayo clínico está dirigido y financiado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, el cual inscribirá a unos 210 voluntarios sanos en áreas como Atlanta, Cincinnati, Nashville y Seattle. La Universidad de Emory participa en el ensayo clínico de fase 1 que prueba la seguridad y las respuestas inmunitarias de una vacuna contra la variante B1351 del virus SARS-CoV-2.
Las primeras dosis fueron administradas en la clínica Hope del Centro de Vacunas Emory el 31 de marzo, informó Elizabeth Ortiz. La Comisión Europea denuncia ante los tribunales a la farmacéutica AstraZeneca. The Commission has started last Friday a legal action against the company AstraZeneca on the basis of breaches of the Advance Purchase Agreement. Con esas palabras, el portavoz de Salud de la Comisión Europea anunciaba este lunes la denuncia ante los tribunales ordinarios belgas que se ha emprendido contra la compañía farmacéutica AstraZeneca. Una decisión que se toma al entender que no se han respetado los términos del contrato de vacunas firmados con el Ejecutivo Comunitario para el conjunto de la Unión Europea. La Comisión había hecho saber que estaba consultando con los Estados miembros su intención de judicializar la disputa con AstraZeneca, que entregó solo 29,8 millones de vacunas en el primer trimestre y prevé entregar solo 70 millones más en el segundo, frente a los 300 millones de dosis prometidas. Según el Ejecutivo Comunitario, la farmacéutica no ha respetado algunos términos del contrato y la empresa no ha estado en posición de aportar una estrategia confiable para garantizar las entregas de las dosis. Unas acusaciones que la farmacéutica no ha tardado en desmentir a través de un comunicado en el que aseguran haber cumplido completamente el acuerdo de venta de vacunas contra la COVID-19 con la Comisión Europea y que, por tanto, se defenderá con fuerza en los tribunales. Bruselas había indicado la pasada semana que ultimaba una demanda contra el laboratorio, que en virtud del contrato firmado el pasado agosto debe dirimirse en los tribunales belgas. Además, anunció que no comprará los 100 millones de dosis adicionales a los que tenía opción, según el acuerdo firmado por la Comisión, que centraliza la compra de dosis para los 27. Vamos ahora a Canadá. Desde allá recibimos el reporte de Julio César Rivas, corresponsal de la agencia EFE. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Canadá se encuentra en la tercera ola de la pandemia, con números diarios de nuevos contagios en cotas récord que están poniendo el sistema hospitalario de algunas de las provincias del país en situación crítica. Desde el 12 de abril, la cifra diaria de nuevos contagios ha superado los 8.000 casos, un número que solo se alcanzó una vez en el peor momento de la segunda ola del COVID-19. Y aunque la tasa de mortalidad no es tan elevada como lo fue en los primeros meses de la pandemia, el número de muertos alcanza ya casi 24.000 personas. Mientras que Quebec fue la provincia más castigada en el 2020, ahora es Ontario, el motor económico del país, quien se está llevando la peor parte de la enfermedad. Desde mediados de abril, Ontario, con 14,7 millones de habitantes, tiene más de 4.000 nuevos casos diarios de COVID-19, lo que supone más de la mitad del total de Canadá. Las cifras de Ontario han provocado que en estos momentos Canadá tenga 223 casos por cada millón de habitantes, una cifra muy superior a la de Estados Unidos con 180. Mientras el gobierno de la provincia de Ontario se enfrenta a acusaciones de incompetencia por la tercera ola del coronavirus, a nivel federal el primer ministro canadiense Justin Trudeau también está teniendo problemas para defender su gestión. Canadá es el país número 28 en porcentaje de la población vacunada con al menos una dosis, por detrás de Uruguay, Estados Unidos, Chile o el Reino Unido. Pero el país ocupa el número 72 en porcentaje de la población totalmente vacunada, un ranking que está causando problemas políticos a Trudeau. Reportó desde Canadá Julio César Rivas de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Y es ahora nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos reporta acerca de esto que ya se evalúa, aplicar una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. El virus del SARS-CoV-2 es muy parecido a otros como el de la influenza. La farmacéutica Pfizer no descarta que en un futuro sean necesarios refuerzos anuales. Así lo declaró un ejecutivo de Pfizer, que admitió que se está analizando la posibilidad de una tercera dosis contra COVID-19. La empresa farmacéutica justifica la acción como parte de una estrategia de protección contra las variantes de la pandemia que han surgido en diversas zonas del mundo. Pfizer explicó que aplicarán una tercera dosis a 144 voluntarios, entre los que participaron en los primeros ensayos en Estados Unidos el año pasado. Con esto espera determinar si una nueva vacuna entre 6 y 12 meses después de las dos primeras puede activar el sistema inmunitario para rechazar un virus mutante.
Pfizer está variando la receta de su vacuna, analizando con los reguladores estadounidenses y europeos un estudio para evaluar las dosis actualizadas a fin de enfrentar variantes como la detectada por primera vez en Sudáfrica. La vacuna tiene una efectividad del 92% en la prevención de contagios graves después de 2 dosis y del 62% después de una. Se estima que su efectividad en la prevención de muertes es del 72% entre 2 y 3 semanas después de la primera inyección, lo que presume con el paso del tiempo aumentará la inmunidad, informó Rocío López Fonseca. Y es justo el tema que estaremos ya analizando durante los siguientes minutos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, doctor? José Ángel, buen día. Qué gusto saludarte de igual forma. Pues, doctor, una tercera dosis. Sí, altamente probable. Fíjate, José Ángel, que en este mismo espacio lo hemos comentado en diversos momentos a lo largo del tiempo que han venido aplicándose las vacunas desde los ensayos fase 3, porque en diversos momentos la medición de inmunidad a través de detección de anticuerpos neutralizantes y células de la respuesta inmune que han llevado a cabo las farmacéuticas y algunas universidades, como el caso de la Universidad de Oxford con la vacuna de AstraZeneca, etcétera, han identificado que en algunos grupos de la población la respuesta inmune no es igual de, sólida que en otros grupos. Por ejemplo, la edad es un factor importante, pero cuando luego surgen las nuevas variantes con las mutaciones que conocemos que integran estas nuevas variantes de este coronavirus, advertimos que hipotéticamente iba a requerirse de esquemas de vacunación con 3 dosis o posiblemente con dosis de refuerzo cada determinado tiempo, como es el caso de la vacuna contra influenza. Entonces, hay 2 farmacéuticas en este momento estudiando esa posibilidad de manera muy sólida con ensayos clínicos. Una es Moderna y la otra es Pfizer precisamente, y tiene que ver predominantemente con la diseminación de las nuevas variantes de este coronavirus, sobre todo la sudafricana, que de alguna forma se estima aumenta el riesgo de transmisión, y con el caso de la británica, que también aumenta la probabilidad de gravedad de la enfermedad. Pues estaremos entrando en materia, doctor, porque sí existen luego muchas inquietudes, ¿no? Luego se viene la pregunta, por ejemplo, a quienes se les aplica la de CanSino, que es de una sola dosis, ¿cuál sería el proceso? Pero bueno, esto y mucho más con todo gusto abundamos en unos instantes. Por lo pronto, acompáñanos una pausa. Ya que hablamos de una posible tercera dosis de la vacuna contra COVID-19, valdría la pena recordar que en la mayoría de estas se aplican 2 dosis a excepción de CanSino. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios explica que la mayoría de las vacunas autorizadas actualmente requieren al menos de 2 dosis para conseguir la máxima eficacia. Solo la china CanSino es de una sola dosis. Sin embargo, hay algunas farmacéuticas que ya analizan aplicar un tercer refuerzo a los 6 o 12 meses después del esquema completo. Esto es así porque el primer contacto con el antígeno de la vacuna es capaz únicamente de desencadenar un determinado nivel de protección, y este se multiplica con dosis posteriores de la misma. En México, son 6 las vacunas autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su uso, y estas son las dosis y lapsos de aplicación. Las 2 dosis de Pfizer alcanzan el 91.3% de efectividad y el lapso de tiempo recomendado entre ambas dosis es de 3 semanas a 6 semanas.
De acuerdo con los estudios más recientes, la vacuna Sputnik tiene una eficacia del 91.6%, aplicando 2 dosis en un lapso de 3 semanas de diferencia. Para el caso de la vacuna Coronavac, desarrollada por la empresa china, se requieren 2 dosis con un lapso de 2 semanas entre cada aplicación. La vacuna de AstraZeneca y Oxford alcanza una eficacia del 79% y, de acuerdo con un estudio publicado en la revista The Lancet, esta vacuna establece un régimen de 2 dosis administradas bajo un intervalo de entre 8 y 12 semanas. La vacuna de la empresa china CanSino se diferencia de sus competidoras al requerir una dosis para la inmunización y, de acuerdo con los últimos reportes, esta tiene una eficacia del 65.28%. La COFEPRIS también aprobó el uso de emergencia de la vacuna Covaxin, creada por el Consejo Indio de Investigación. Esta cuenta con una efectividad del 80.6% y se administra en 2 dosis, con un lapso de 4 semanas de diferencia, informó Rocío López Fonseca. En Chile tampoco se descarta la necesidad de una tercera dosis. Luego de que las farmacéuticas Pfizer y Moderna pusieran el tema en la mesa sobre una tercera dosis de refuerzo para la vacuna anti-COVID, ahora ya no se descarta. El asesor de la Subsecretaría de Salud Pública en Chile, Rafael Araoz, comentó: hay un estudio inicial publicado por un grupo brasilero con gente de Estados Unidos y del Reino Unido que muestra que en el tiempo, ¿cierto?, los anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 en gente vacunada serían menores que lo que uno le gustaría ver. Sin embargo, son 8 pacientes solamente y la verdad es que es un estudio inicial que lo único que hace es recordarnos que eventualmente tenemos que estar atentos al rol de las nuevas variantes y a la necesidad, ¿cierto?, de una eventual tercera dosis. Al ser tan reciente esta hipótesis, todavía no hay información de otras farmacéuticas al respecto. Con respecto a Sinovac, hay poca información disponible de esto, pero como van a ver la próxima semana, nosotros con las cepas que estén circulando en el país estamos teniendo grados de efectividad que son importantes. Eso no significa que no sea una preocupación, de hecho lo es, y ustedes saben, ¿cierto?, que el Ministerio está trabajando en un programa de fortalecimiento de la vigilancia genómica para poder ir evaluando en el futuro qué pasa con la vacuna y eventuales nuevos linajes. En tanto, dio a conocer el estudio sobre la efectividad de la vacuna Coronavac con virus inactivo contra SARS-CoV-2 en Chile. Para prevenir los síntomas de la efectividad es del 67%. Para evitar la hospitalización, la efectividad es de 85%. Para prevenir un ingreso a la unidad de cuidados intensivos es del 89% y del 80% para prevenir la muerte por COVID, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues seguimos, doctor Raúl Pérez Gómez, platicando acerca de la necesaria tercera dosis, que por cierto usted nos hacía una acotación, no solamente es CanSino, la de una sola dosis, ¿verdad? Sí, Johnson & Johnson también. Su esquema original es de una sola dosis y entonces tampoco descartemos que en el futuro estas vacunas de una sola dosis vayan a requerir un refuerzo, una dosis adicional, porque esto se verá a lo largo de los meses cuando al estar midiendo la respuesta inmune se identifique que si esta respuesta inmune empieza a declinar, deberá ser ahí aplicado el refuerzo, como ocurre con otras vacunas, claro, ¿no? Que de hecho justo le iba a preguntar, doctor, ¿qué tanto tenemos que hablar de una tercera dosis? O en todo caso, pues estar conscientes de que esto ya va a ser recurrente, por ejemplo, como en el caso de las influencias, ¿no?, que ya es un refuerzo anual. No lo sabemos todavía. Lo vamos a saber seguramente en los próximos meses, a partir de los resultados del seguimiento de la respuesta inmune de los que hablo, y creo que precisamente la autorización para el uso de emergencia por parte de las agencias regulatorias en todo el mundo, vacunando a gran escala como está ocurriendo en la actualidad, nos va a permitir esos estudios de mayor envergadura con propósitos de medir la respuesta inmune y con ello determinar cada cuánto tiempo con determinado biológico se podrá requerir un refuerzo para evitar COVID-19 en el futuro. Fíjate que hay también
algunos estudios todavía en investigación básica para desarrollar antígenos que pudieran dar cobertura para varios coronavirus. Recordemos que existe SARS-CoV-2, pero también existe el virus del SARS, existe el virus MERS y existen 4 coronavirus tradicionales de hace varias décadas. Entonces, de estos 7 coronavirus, los 3 últimos son los graves. Pero la idea es que posiblemente se desarrolle una vacuna que pudiera brindar protección para todos los coronavirus conocidos a la fecha. Eso sería extraordinario, pero también podría ocurrir como con el caso de la influenza, que cada año se hace una variación de la estructura de la vacuna. Así es. Por las variantes que ocurren, por las mutaciones que ocurren, en este caso con el virus de la influenza, y que en el caso de SARS-CoV-2 sabemos que ahora tenemos alrededor de 6 variantes en el mundo. La británica, la sudafricana, la brasileña, la variante japonesa, la hindú, y tenemos 2 variantes en los Estados Unidos, 3 variantes, 2 en California y una en Nueva York. Entonces, cada vez van a surgir más variantes, más mutaciones. La idea es cómo desarrollar una vacuna que pueda tener un contenido antigénico que dé una respuesta inmune óptima para la mayor parte de estos patógenos, ¿no? ¿Cómo explicar, como experto de la salud, a quienes tienen tantas dudas con respecto a las vacunas, doctor? Porque, habrá quien solamente diga, pues es que más bien se trata de un negocio, ¿no? De las farmacéuticas que están tratando de ganar dinero, y por eso el surgimiento de las vacunas y los refuerzos y las terceras dosis, etcétera, etcétera. Y es lo que se discute, en las charlas de café, aunque no deberíamos ir a los cafés todavía, no se acaba la pandemia. Pero sí, es lo que se comenta. O por otra parte, quienes dicen, es que a través de la vacuna sí me pueden hacer algo, y sigue habiendo mucha gente que tiene este temor. Definitivamente eso es un mito. Es también un mito, en mi opinión, el hecho de que el hablar de nuevas variantes y por lo tanto cambios en la estructura de la vacuna y por lo tanto nuevos refuerzos, etcétera, tercer dosis y demás, sea motivado particularmente por motivos comerciales y económicos. Mi opinión es que no es el caso. Son una realidad. En diversos países se estudia formalmente y con mucha seriedad la presencia de estas nuevas variantes, y yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de las farmacéuticas, pero no solo las farmacéuticas, muchas universidades han participado en estos esfuerzos. La vacuna de AstraZeneca fue desarrollada de forma conjunta con la Universidad de Oxford, por ejemplo, y creo que lo relativo a que si modifica la estructura genómica o genética del ser humano, o que si se están inyectando códigos para modificar el perfil genómico genético de las células del humano, etcétera, pues creo que son mitos que debemos dejar muy claro con la población. Deben dejar de lado para brindarle toda la confianza a las vacunas. Si no nos vacunamos, la mayor parte de los seres humanos no vamos a lograr contener la pandemia de COVID-19. Es decir, algunas porque creo que no todas, doctor, aquí usted nos lo aclara, por favor, de las vacunas que ya se encuentran en el mercado, sí utilizan información genética del virus, pero no significa que van a modificar la información genética de la persona. Definitivamente, no. Es, de hecho, material genético del virus, RNA viral. Eso es lo que contiene la vacuna. Cuando este RNA viral, ácido ribonucleico mensajero del virus, es llevado al cuerpo humano, es
incorporado este material genético del virus por células del sistema inmune para entonces transformar este RNA mensajero en una proteína, que es la proteína espicular del virus, y en específico una parte de esta molécula, que es se llama determinante antigénico. Ese es el que se le muestra al sistema inmune para decirle, adelante, forma anticuerpos, adelante, responde formando células que te protejan. O sea, es la manera de retar al sistema inmune para que produzca anticuerpos y células. Entonces, en ningún momento este RNA mensajero va a modificar la estructura genética de la célula humana. Es un mito. Claro, y que vaya, pues debe de seguirse combatiendo porque se sigue escuchando y bastante a pesar de que se avanza con los esfuerzos de la vacunación. Efectivamente, lamentablemente hasta ahora solamente se ha vacunado 1.000 millones de personas en el mundo con al menos una dosis. Esos 1.000 millones no tienen el esquema completo, hay que decirlo con claridad. Y esos 1.000 millones constituyen aproximadamente un 13% de la población mundial. Y entonces, con el tiempo que ha transcurrido de vacunación en el mundo, que son 5 meses, 6 meses, la primera vacuna ya como vacuna generalizada, no en los ensayos clínicos, si mal no recuerdo, ocurrió en diciembre en Reino Unido. Entonces, 5 meses y solamente un 12% de la población. Entonces, hay que hacer cuentas porque el 2021 no va a ajustar para llegar al 75% de la población vacunada. Esos 1.000 millones, de hecho, no tienen el esquema completo todavía. Y ahí es donde entra la inquietud, doctor, y que me parece lo podemos comentar después de la pausa. ¿Cómo es posible que si se está hablando ahora de una tercera dosis, exista tanta población global que no tiene ni siquiera la primera? Y por lo tanto pareciera que ese va a ser otro estancamiento. Va a ser definitivamente un reto mayúsculo, ¿verdad? Porque puede llegar ese momento de la necesidad de una tercera dosis cuando la mayor parte de la población mundial no tenga todavía la primera. Ese es un riesgo. Continuamos enseguida, no se vayan. Avanzando en nuestro espacio, científicos de la Casa Blanca analizan aplicar más de 3 dosis de la vacuna coronaria. Estados Unidos analiza la posibilidad de aplicar una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 entre 9 y 12 meses después de haber recibido el primer esquema como parte de un refuerzo al sistema inmune e incluso para sumar protección contra nuevas cepas o variantes que puedan surgir en ese tiempo. El director científico de la Casa Blanca, David Kessler, explicó que si bien se está estudiando la duración de la inmunidad, los datos revelan que podría ser necesario aplicar vacunas de refuerzo en los próximos meses. Los científicos explican que a pesar de que la respuesta inmunológica se mantiene por arriba del 90% de eficacia dentro de los 6 primeros meses, es probable que esta vacuna se vuelva anual, debido a las variantes que pueden surgir y que tengan la capacidad de evadir los anticuerpos ya creados. Sin embargo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que un número cada vez mayor de estadounidenses no está recibiendo su segunda dosis programada de la vacuna anti-COVID. Los datos muestran que en abril, alrededor del 8% de los estadounidenses saltaron la segunda inyección, necesaria para considerar completa la inmunización frente al 3.4% registrado en marzo. Las vacunas de Pfizer y Moderna, 2 de las 3 que Estados Unidos está aplicando, requieren 2 dosis, administradas con 3 y 4 semanas de diferencia respectivamente. La vacuna de Johnson & Johnson, la tercera que está siendo administrada en ese país,
Es la única que requiere una sola dosis. Hasta el momento, 229 millones de personas recibieron al menos una dosis en Estados Unidos, el 42.2% de la población, según datos de los CDC. De estas, 95 millones de personas, aproximadamente el 28.5% de la población, han sido completamente vacunadas, informó Rocío López Fonseca. Pues lo dicho, todavía no se logra la aplicación por lo menos de la primera dosis a la mayoría de la población y ya se piensa en la tercera. Doctor, ¿ha sido exitoso este proceso de vacunación? Es decir, perdón que lo diga así de esta forma tan coloquial, ¿para qué nos alcanza, vaya? Yo creo que nos alcanza para mucho, José Ángel, porque por ahora los ensayos clínicos que dieron a lugar a las vacunas que estamos aplicando en la actualidad han mostrado porcentajes de efectividad para el caso de gravedad y muerte por arriba del 90%. Cuando hablo de porcentaje de efectividad, esto creo que valdría la pena que quedara muy claro para nuestro auditorio. Cuando una vacuna luego se estudia a lo largo de meses o años, tú marcas los objetivos que persigues con la vacunación y esos objetivos pueden ser o desarrollo de la respuesta inmune o evitar el que se adquiera la enfermedad o el que si se adquiere la enfermedad no se comporte de forma grave o el que si se adquiere la enfermedad no evolucione a la muerte. Entonces, por eso probablemente nuestra audiencia escucha frecuentemente, tiene una efectividad contra síntomas de tanto, tiene una efectividad contra hospitalización de tal porcentaje, tiene una efectividad contra muerte de tal porcentaje. Entonces depende del objetivo planteado, ¿no? Y los otros objetivos son de tipo variables inmunológicas. Entonces estas vacunas, afortunadamente, tienen la mayor parte de ellas 90% de efectividad contra gravedad y muerte y necesidad de hospitalización. Es decir, te puedes volver a infectar con SARS-CoV-2, puedes volver a tener COVID-19 o puedes tener COVID-19 a pesar de estar vacunado. Sí, pero será un COVID leve. Claro. Será un COVID o leve moderado, pero afortunadamente no será un COVID grave o que te genere el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, creo que hemos ganado mucho al tener vacunas disponibles. ¿Qué no hemos logrado? Pues no hemos logrado un ritmo de vacunación ideal a nivel mundial para ya hablar de una protección masiva. Claro. Esto lo ha logrado, lo han logrado algunos países, como el caso de Israel, que ya trae prácticamente a toda la población vacunada, al menos con una dosis. Sí. Lo ha logrado Emiratos Árabes, lo logró, bueno, lleva más del 60% Chile, también un país latinoamericano el país latinoamericano con mayor avance en la vacunación, y Estados Unidos, por supuesto, que ya ha alcanzado, si mal no recuerdo, cerca del 60% de su población vacunada al menos con una dosis en el caso de Moderna y de Pfizer. Entonces, pero si vemos la inmunización global, pues ya lo decíamos antes, ¿no? No hemos alcanzado 12%. El 12%, el 13% a lo sumo. Entonces, eso es lo que no hemos logrado aún, y creo que lo que no hemos logrado aún es tener claro si las vacunas con la estructura inmunogénica que tienen en este momento nos van a lograr dar protección para las mutantes y las nuevas variantes que han surgido en el mundo.
Casos como el de México, doctor, que pese a disponer de vacunas, pues bueno, bien sabemos, el avance ha sido moderado. Sí. Aún así, esto sí ayudó para evitar esa tan referida tercera ola. Yo creo que no la vacuna. Yo creo que ha sido el conjunto de algunos factores. La vacuna ha contribuido, aunque llevamos vacunado el 9% de la población mexicana, pero no con el esquema completo. El 9% al menos con una dosis. Solo 4% con las 2 dosis, ¿no? Creo que solo 4% con las 2 dosis. Entonces todavía va lenta la vacunación. Número 2. Creo que la población de alguna manera ha aprendido cómo protegerse. Tiene altibajos el comportamiento poblacional en México, como en muchas partes del mundo, lamentablemente, porque hay momentos en que sí vemos más cuidados de la población, cuando se enfatiza que está ocurriendo un rebrote en determinado estado de la República, se marcan pautas para confinamiento comunitario, etcétera, etcétera, pero después se levantan estos confinamientos sociales y se pierde mucho la disciplina y las personas otra vez están en la calle con una movilidad normal, a veces sin utilizar cubrebocas, eventos masivos, etcétera. Lo hemos visto en muchísimos momentos, en muchas imágenes en medios de comunicación, fiestas con más de 300, 500 personas, etcétera. Entonces ha habido altibajos, pero creo que un alto porcentaje de la población sí ha aprendido a cuidarse, a protegerse. Y eso yo creo que ha contribuido también. Lo que considero es que en el caso de México se siguen realizando menos pruebas de laboratorio de detección que las que deberíamos de estar realizando, porque muchos casos leves de COVID no se diagnostican porque no se realizan las pruebas de laboratorio. Entonces también ahí hay que tener cierta reserva cuando hablamos del número de casos que realmente tiene México, ¿no? Es decir, seguimos más bien en un subregistro. Yo creo que seguimos en un subregistro, porque lo ideal es sí registrar incluso los casos leves para tener un monitoreo adecuado, global, y para tomar medidas muy oportunamente. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, como siempre, agradecidos. Con todo gusto, José Ángel, siempre. Muchas gracias. Muy amable. Y gracias también a usted por su compañía. Nos vemos y escuchamos mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.